Hello my students, this is me, your Miss Sarai Martinez, and today we're going to learn about a new topic that is using bilingual dictionaries. Vamos a aprender un nuevo tema, el cual es usando diccionarios bilingües. Para esto les pido por favor que tengan a la mano un diccionario bilingüe. So the first thing that we have to know about this new topic is that there are two different types of dictionaries. La primera cosa que tenemos que saber acerca de este tema es que existen dos tipos diferentes de diccionarios. The first one is the monolingual dictionary. El primero es el diccionario monolingüe, que como su nombre lo dice, monos, que proviene del griego y significa uno, y lingua, que proviene del latín, que significa lengua, o sea, una lengua, de un solo idioma. En este diccionario solo vamos a encontrarlo todo completo en un solo idioma, ya sea español, inglés, portugués, francés, el idioma que ustedes quieran, pero solo en un idioma. Un ejemplo del monolingual dictionary es el que utilizamos nosotros para la clase de español. The second one is the bilingual dictionary. El diccionario bilingüe, que como su nombre lo dice, bi significa dos y lingual ya sabemos que significa lengua, por lo tanto dos lenguas, vienen dos idiomas. Y este es el que comúnmente utilizamos cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, puesto que viene en nuestro idioma, que en este caso es el español, y viene en el otro idioma que estamos aprendiendo, que en este caso es el inglés. Y puede venir en todos los idiomas que nosotros queramos, español, francés, español, portugués o inglés, francés, no siempre tiene que ser el español la base. ¿Okay? Y de estos dos diccionarios podemos encontrar uno que se llama Pictionary, que lo podemos encontrar en una modalidad monolingual o modalidad bilingüe. Básicamente el Pictionary está hecho de imágenes. Here there is an example of a bilingual dictionary. Este es un ejemplo de un diccionario bilingüe. Como pueden observar, tenemos palabras tanto en inglés como walk y en español, que es paseo. Por eso se conoce como bilingual, dos lenguas, español e inglés. Ahora tenemos un ejemplo de un diccionario monolingüe, o sea, de una sola lengua. Y como pueden observar, todas las palabras y todo lo que hay aquí está en inglés. No hay otra lengua, por lo tanto es monolingüe. Y por último tenemos los Pictionaries, que como ya les comenté, está hecho a base de puras imágenes y siempre se centra solo en un tema determinado, ya sea animales, autos, comida, frutas, etc. Bien, ahora ya que conocen los dos tipos diferentes de diccionarios que existen, vamos a prestar atención solo a los Bilingual Dictionary, a los diccionarios bilingües. Vamos a conocer qué podemos encontrar dentro de ellos, así que les pido que abran su diccionario en una hoja al azar. Por ejemplo, yo abrí mi diccionario en el apartado de la letra F. Si se fijan en la hoja de su mano izquierda, en la parte superior van a encontrar una palabra que está escrita sola. Y en la hoja de mano derecha van a encontrar otra palabrita escrita que está solita. A estas dos palabras se les conoce como guide words, palabras guías, y su función es decirnos cuál es la primera palabra que vamos a encontrar en esta lista de estas dos hojas y cuál es la última, para saber qué palabras podemos buscar en estas dos hojas. Como ya sabemos, en el diccionario las palabras están acomodadas alfabéticamente. Por ejemplo, mis palabras guías fueron fluid y foreign. Por lo tanto, esto me indica que las palabras que voy a encontrar dentro de estas dos hojas tienen que estar entre la letra L y la letra O.
Así que no voy a encontrar la palabra fruit, ya que esta le continúa una letra R y la R está hasta acá. Entonces no entra dentro del parámetro de las palabras que puedo encontrar en estas dos hojas. Bien, ahora vamos a continuar con lo que podemos encontrar. Encontraremos estas palabritas en negro, que se les conoce como entry. Son las palabras que estamos buscando o que se pretende buscar. A continuación encontramos estas palabritas que están entre paréntesis, que se le conoce como phonetic transcription, que es la transcripción fonética. Y ustedes ya saben para qué nos sirve esto, que es para saber cómo pronunciar la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos las letras I, y si recordamos, I, as in white. Por lo tanto, esta palabra se lee fly. Para eso nos sirve este apartado. Continuamos con este otro apartadito, que son las formas en las que podemos encontrar nuestra palabra. Por ejemplo, flew, que este es el pasado participio, y su plural, su forma plural. Muchos de los diccionarios ya traen al principio de la palabra a qué se refiere, si es plural, si es pasado o si es pasado participio. A continuación encontramos o nos basamos a ver estas letritas, que por lo regular están en itálica, como que ladeaditas. Estas nos dicen la parte gramatical en la que podemos encontrar nuestra palabra. Por ejemplo, fly la podemos encontrar como un noun, como un sustantivo, o como un verbo. Solo vamos a encontrar las abreviaciones. Posteriormente sabremos a qué se refiere cada abreviación. Y enseguida encontramos estas palabritas que están entre paréntesis, que pueden significar los sinónimos o las colocaciones. Synonyms o the collocations. Por ejemplo, fly, vemos primeramente fly. Su primera definición es como sustantivo, o sea, como noun. Y el noun lo podemos encontrar primeramente como un insecto, o sea, una mosca. O también lo podemos encontrar como bragueta. Y nos dice que si hablamos de un pantalón, pues la palabra fly va a significar bragueta. Estos numeritos, si se fijan, aquí hay un 1 y aquí hay un 2, corresponden a este noun, que quiere decir que hay dos tipos diferentes de significado para fly usado como sustantivo. El primero es mosca y el segundo es bragueta. Bien, si continuamos, vamos a encontrar por último la translation, o sea, la traducción, que por lo regular lo vamos a encontrar en español, si estamos utilizando un diccionario bilingüe español-inglés. Y esas serían las partes que encontramos en un diccionario bilingüe.
Ok, ahora hablaremos de las part speech que podemos encontrar en el diccionario. Si encontramos una letra N, significa que estamos hablando de un noun. Por lo tanto, la palabra que estamos buscando corresponde a un noun, que es un sustantivo. Y un sustantivo o un noun es una persona, un animal o una cosa. Por ejemplo, dog. Si vemos la letra V, se va a referir a un verbo, a un verb. Y los verbos son acciones. Por ejemplo, drink. Si encontramos las palabras ADJ, significa que estamos hablando de un adjective. Y los adjetivos, su función es describir. Por ejemplo, handsome. Handsome es un ejemplo de un adjetivo. Si encontramos las letras art, estamos hablando de un article, de un artículo. Y su función es introducir al noun, introducir al sustantivo. Por ejemplo, the dog, the girl, the cat, etc. Si encontramos las letras C o NJ, estamos hablando de una conjunction y su función es unir oraciones. Por ejemplo, el and o el but. And significa y but significa pero. Si encontramos las letras P, R, E, P, estamos hablando de una preposición, Y la función de las preposiciones es describir la relación entre un noun y otro. Por ejemplo, under, que significa debajo. Si encontramos la PRON, estamos hablando de un pronoun. Y la función de los pronombres es reemplazar al noun, reemplazar al sustantivo. Por ejemplo, she. Y por último, si encontramos las letras A, D, V, estamos hablando de un adverb, o sea, de un adverbio. Y su función es describir un verbo o un adjetivo. Por ejemplo, quickly. Estas son las partes gramaticales más importantes que podemos encontrar en un diccionario. The last thing that we are going to learn today are the steps to look up a word in a dictionary. Lo último que aprenderemos el día de hoy son los pasos a seguir para buscar una palabra en un diccionario. So the first thing that we have to make is to turn to the right section of the dictionary. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la sección correcta de nuestro diccionario. Los diccionarios bilingües cuentan con dos secciones, una que es español-inglés y la otra que es inglés-español. Entonces, si nuestra palabra está escrita en inglés, buscaremos su significado en la sección inglés-español. Por otro lado, si nuestra palabra está escrita en español y queremos saber cómo se dice en inglés, la buscaremos en la sección español-inglés. The second thing that we have to make is use the guide words. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar las palabras guías. Esto con la finalidad de saber el orden alfabético en el que tenemos que buscar nuestra palabra. The step number 3 is read all the meanings. Una vez que hayamos encontrado nuestra palabra, tendremos que leer todos los significados que tiene. The step number 4, we have to decide the part of speech. En el paso número 4, tendremos que decidir qué parte gramatical es la que corresponde a lo que estamos buscando. Acuérdense que una palabra puede tener varias partes gramaticales, como en el caso del ejemplo de fly,
encontramos que podía usarse como noun, como sustantivo, y que podía utilizarse también como verb, o sea, como verbo. Por lo tanto, tendremos que decidir cuál parte gramatical es la que queremos saber. The step number 5, we have to decide which definition makes sense. Para el paso número 5 tendremos que decidir cuál definición es la que tiene sentido a lo que estamos buscando. Acuérdense que en el ejemplo que vimos de fly, al usarlo como sustantivo, como noun, tenía dos posibles traducciones, que una era mosca y la otra era bragueta. Entonces, en el paso número 5 tendremos que decidir cuál de estas definiciones hace o tiene sentido a lo que estamos buscando. And the step number 6, the last one, we have to check the pronunciation. Y en el número 6, el último, tendremos que revisar la pronunciación. Esto con la finalidad de conocer cómo pronunciar correctamente la palabra que estamos buscando. That's it for today, and thank you for paying attention to the video. Gracias por poner atención. Los veo después. Bye bye.